¿Cómo les va? Muy buenos días. Hermosa, la verdad, hermosa mañana, día miércoles, después de carnaval, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Pero una mañana crocante, decían, ¿eh? La verdad, la temperatura 23, 24 grados, una temperatura que vale la pena, no los casi 40 que tuvimos por ahí. Yo anduve por la ciudad de Santa Fe, así que estaba complicado también sábado y domingo. Pero hay mucho verde en la Plaza de los Dos Congresos y nosotros estamos comenzando con el señor Guido Braslavsky y estamos comenzando con María Cafferata. Con a los dos primero muy buenos días y vamos con 3 o 4 temas que tienen que ver con la posibilidad, no está nada definido todavía, ¿no? Pero la posibilidad de que la ley Bases con sus 650 y pico de artículos sea dividida, habrá que ver qué pasa. Recién Braslavsky, muy preocupado por los números, decía, la cuestión tributaria no se puede manejar por DNU, tiene que pasar sí o sí por el Congreso y a través de leyes, es absolutamente cierto. Y el otro tema donde habló el diputado González de Alessandro, hombre de la Libertad Avanza, sobre un tema donde algunos colegas insisten en torno a que no está resuelto, que el Ejecutivo, que el presidente venga el 1 de marzo y haga el mensaje tradicional, como es uso y costumbre, de cara a los legisladores. Eso está en duda y hay un diputado de la Libertad Avanza alertando de que eso no sería el mejor camino para mejorar el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, cuestiones varias. Comenzamos con ella. María Cafferata, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bien, me gustó bien. cómo cambiaste el tono de voz cuando dijiste ¿Viste? el Día de los Enamorados. Estás como Cristina Qué Fernández de perceptiva. Kirchner. Y no le sumamos eso también, ¿no? Aprovechando el Día de los Enamorados, rompe el silencio Cristina Fernández de Kirchner con un formato de las cartas que venía ¿Viste? hasta ahora, un documento de 33 páginas que refiere un poco a todo lo que fue la discusión en torno a la ley ómnibus y al DNU, que después lo vamos a conversar, Sí. apuntándonos sobre las causas de la inflación, las crisis cíclicas en la Argentina, pero curiosamente reconociendo algunos puntos y algunas reformas que tienen que encarar la Argentina, que van en línea con lo que planea reformar Javier Milei. Una anticipa que no exactamente igual. Ella habla de una actualización laboral, ella habla de una reforma tributaria, ¿no? Se refiere a muchas de las reformas que tienen que encarar la Argentina y que iban en línea de lo que se estaba planteando en el debate de los últimos 2 meses de gobierno de Javier Milei. Efectivamente, debate histórico de los últimos años, cuánto importa en la inflación el déficit fiscal y cuánto importa la falta de dólares. Un debate que tiene por lo menos 10 años en la Argentina y que nunca se termina de saldar. Vio Braslavsky dice, Sí. che, ¿cuándo hablamos de lo que dice Cristina? ¿Vio? Sí, bueno, Sí. hablamos lo que dice Cristina y más allá del contenido, el tema también es la oportunidad, ¿no? Sí. Porque ella, que es muy experimentada y muy tiempista, Porque hoy, aparece en este momento, sí, no sé, al margen de su comentario sobre su paralelismo con el Día de los Enamorados. Yo estoy enamorada de la Argentina, pero bueno, pasan los feriados. El kirchnerismo venía en silencio, Sí, ¿no? totalmente. El centro de la escena estaba más en la disputa entre Milei y la Libertad Avanza con el sector que lo acompañaba. sí. Ni siquiera el kirchnerismo y la izquierda, en ¿Salvo términos alguna generales, pintada ¿no? en la zona de Congreso de la cámpora de la patria no se vende? Había visto Silencio. poca No, pero manifestación. la orden, ¿no? totalmente. Dentro del kirchnerismo Sí, es sí. silencio. Hasta Sí. ahora vamos a ver, porque en eso son muy disciplinados, ¿no? Cuando habla Cristina, después hay totalmente. alguna indicación y salen Sí. en fila. Sí. Sí, ¿no? Los Sí. exégetas de Cristina, por lo Sí, general. sí, pero y ahí también siempre fue así, ¿no? Desde la época Sí. de Néstor. ¿No? Habla uno, Sí, otra cosa se que habilita yo en no- la línea, Yo salen. no tengo claro. A mí me parece la verdad que hay que estar muy atentos al radicalismo con este tema que está sucediendo a partir de algo que tuvo mucha fuerza el viernes, jueves y después durante todo el fin de semana largo, un poco que se fue poniendo en duda, que es el acuerdo entre el PRO y los libertarios, ¿no? Porque claro, me parece que están dando cuenta en el PRO que hay que analizarlo esto con mucho cuidado. Ritondo dijo, miremos lo que nos están ofreciendo, hay que ver cómo es la convivencia.
Digo, no va a estar la Unión Cívica Radical, está claro, en ese acuerdo va a ser del PRO con los libertarios. Pero cuando uno mira los números finos, digo, los radicales son 35, 37, digo, ¿se van a quedar solos? ¿Se van a aproximar a alguien? ¿Qué va a ser el bloque de Pichetto? Digo, es una cuestión, me parece muy interesante, ¿no? Lo que va a pasar en esa movida, si se termina concretando la fusión de gran parte del PRO con los libertarios. Sí, vos ahí tenés que después de que cayera la ley Bases, todos los partidos un poco empezaron a ver, a discutir para adentro qué forma final iban a adoptar. Claro. Fue muy claro en la Libertad Avanza y fue muy claro en el PRO, que el PRO, dicho sea de paso, también tiene que elegir a su presidente y todo parece encaminado a que Mauricio Macri va a volver a ser el presidente del PRO y a ver qué configuración política va a tener de cara al 2025 con la posibilidad de una forma conjunta. Y las conversaciones que están recién comenzando en torno a la posibilidad de una configuración de un interbloque oficialista entre el PRO y la Libertad Avanza, en todo caso serían el reflejo de un hipotético acuerdo al que tendrían que llegar Macri y Milei, que tiene que ser de carácter institucional y de la superestructura en general. Quiero decir, no va a ser nunca solo un acuerdo parlamentario, por más que a unos sectores de la Libertad Avanza le interesaría más eso. Pero lo que exige son también lugares de poder. Toda la discusión que se había dado, incluso cuando apenas arranca la configuración del gabinete de Milei, era, bueno, qué lugares, qué ministerios van a ir para unos sectores del PRO. Sabemos que Mauricio Macri siempre quiso la presidencia de la Cámara de Diputados para Ritondo. Bueno, hay que ver ahí cómo se va formando y hasta que no vuelva Macri del Sur es probable que eso no termine adaptado a fondo. Pero en el PRO te dicen, nosotros defendimos la ley como si fuera nuestra, mejor incluso que la Libertad Avanza, así que eso ya de facto se estaba empezando a dar. ¿Qué lugar deja el radicalismo? Que tiene bastantes diputados y diputadas, Perdóname, como una decís. cosa, ya antes de entrar al radicalismo, ahora es un riesgo enorme para el PRO esta fusión, porque, claro, digo, si le va bien es mérito para Milei, el que crece es Milei, ¿no? Si se empodera Milei. Y si te va mal, pagás los costos de Milei en la gestión eventualmente, ¿no? Y digo, Macri, que es un jefe, digo, ¿qué rol cumple Macri ahí, no? Porque Macri, digo, es un número uno siempre, no es un hombre que comparte poderes. Sí, ahí parece, ¿no? También el PRO observa que tiene el peligro de verse desdibujado frente al avance de la Libertad Avanza y frente a votantes que fueron históricamente suyos que empezaron a ir para otro lado. Entonces tiene que ver cómo vuelve a juntar esos votos. Y ya esto es una discusión que venía desde la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿no? Tenés adentro figuras muy distintas. Lo tenés a Pablo Abeluto por un lado y lo tenés a Fernando Iglesias o Damián Arabia por el otro. Entonces, a ver qué perfil final termina adoptando, que en el caso de que se volcase a una alianza con la Libertad Avanza, necesariamente uno entiende que implica que algunas figuras no van a estar más. Claro, exactamente. Pienso en el sector larretista. Claro, también. Sí. El sector despreciado por Javier Milei como las palomas, ¿no? Serían. Hay que ver qué es lo que pasa. El PRO no es tampoco un bloque uniforme y tampoco que siga las directivas de Mauricio Macri. Incluso fue muy cuestionado Mauricio Macri, ¿no? Sí. Bueno, digo, habló muy fuerte. Martín Menem tiene un tono que fue elogiado, un tono generalmente muy de contemporizar. Pero muy duro estuvo con Martín Lustó, que le dijo, estuvieron callados 10 años, ¿no? Cuando planteó lo del DNU. Así que bueno, también. Bueno, sabemos que en todo caso el radicalismo y Martín Lustó están identificados como los traidores, comillas, que fueron apuntados. El tema es quiénes integran hoy el larretismo, me parece un poco en el PRO. Quiero decir, María Eugenia Vidal, que se ha alineado en los momentos más importantes, siempre se ha alineado con Horacio Rodríguez Larreta. Durante el debate de la ley Bases, defendió la ley Bases como si fuera del PRO y como si fuera de su propio gobierno. Los Penato más o menos parecido. Los Penato fue una de las principales negociadoras y una de las que sacó de la galera lo del artículo 155, que le habilitó de una manera más prolija al oficialismo poder llevar el tema y la ley de vuelta a comisión cuando las negociaciones habían parado. Es otro también cercano, pero que también se alineó, votó todo. Álvaro González lo puede llegar a ver más cerca tal vez de Monzó y de Pichetto y todos esos ex-PRO que llegaron a armar un bloque aparte. Pero el resto de las
llamadas palomas se han alineado con la línea dura. Incluso María Eugenia Vidal, diputada nacional, es uno de los nombres, de los muchos nombres que hoy están circulando para integrar y pasar a encabezar la ANSES. Entonces, se los tiran a todo el mundo. Todos los quieren. Sí. Bueno, a ver, enseguida estamos con más del señor Braslavsky, con María Caferata. ¿Qué tenemos? Me dicen desde producción. Mande, dale. ¿Cómo estamos, Pato? Bueno, saludar por supuesto también a María y a todo el equipo allí en piso. Creo que me estoy olvidando del señor Braslavsky, ¿no? ¿Esto es así? Exactamente. Guidito, querido. Ahí está. Me había olvidado de Guido. Guido, hola, ¿cómo te estás? estoy saludando oficialmente y en exclusivo, después de tanto tiempo. Bueno, la realidad es que acá estamos disfrutando de una mañana espectacular en la Plaza de los Dos Congresos, donde, bueno, se está reanudando la actividad después de este fin de semana largo. Y cuando hablamos de fin de semana largo, pasaron un montón de cosas en materia política, en materia parlamentaria. Estamos hablando de, por un lado, lo que planteaban ustedes, de esta posible trabajo en conjunto por parte de la Libertad Avanza y desde el PRO, bueno, este encuentro con Macri, también lo que se habla desde la Unión Cívica Radical, ¿no? Desde una propuesta sólida, desde una propuesta concreta y también plantarse ante esto después de los dichos de Martín Lustó sobre la integración de esta bicameral, cuando hablamos de la conformación de esta comisión bicameral para poder abordar el DNU, entre otras cuestiones también, y cuál va a ser la participación y el rol también del oficialismo, no solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino también, por supuesto, desde el Ejecutivo en sí, y cómo va a ser también la bajada de línea a partir de la caída de la ley Bases, que es esto que ustedes también planteaban, ¿no? Bueno, al caerse la ley Bases, ¿cómo se sigue? ¿Se la vuelve a tratar? Esto cada vez está por ahí sonando más lejano. Después se acerca también la posibilidad de que se establezcan diferentes DNU y así es como se extraigan, por así decirlo, algunos proyectos por parte desde precisamente la ley ómnibus, en este caso ley de bases, y pueda finalmente transformarse en distintos DNU. También ver qué va a pasar el 1 de marzo, si el discurso va a ser en el Congreso o de espaldas al Congreso por parte del presidente Javier Milei. Bueno, son muchas las preguntas. Estas preguntas también nos las realizábamos la semana anterior y buscamos respuestas por parte de cada uno de los legisladores, que vamos a estar seguramente encontrándolos en minutos, porque nos vamos a quedar ahí muy atentos también, que puedan llegar, regresar de sus provincias o que se queden por aquí para, bueno, contestarnos cuál va a ser por ahí las posturas no solo del oficialismo, sino también de los sectores dialoguistas y también de la oposición. Muy bien, perfecto. Lourdes entonces en plena Plaza de los Dos Congresos, mucho sol, un cielo celeste hermoso. Mucho, lindo clima. Hay vientito. Viste, bueno. Gracias, Lourdes. Cuando dispongas nos estamos comunicando otra vez. Y me dicen, vamos enseguida con Braslavsky, pero antes está María, ¿no? ¿Está María? ¿Me dicen? Sí. Bueno, estamos entonces... Diego con placas. Diego con placas, bueno, nada. Guido, dale, vamos. Entonces, bueno, estamos enseguida. como el PRO, como el radicalismo. 11 de la mañana, 13 minutos, el señor Guido Braslavsky. Vamos con placas. ¿Y de qué hablamos? Braslavsky, por favor. Bueno, vamos, Pato, a comentar... ¿Qué es lo que pasa con la consulta popular? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál sería el marco legal eventualmente para instrumentarla? Hay que decir que se enfrió un poco el tema, ¿no? Del tema de la posibilidad, pero apenas se cayó la ley Bases, desde el gobierno dijeron que estaban evaluando la posibilidad de ir a una consulta popular. Sí. El presidente había dicho que si el Congreso le daba la espalda a la ley Bases, esto lo dijo mientras estaba en debate, él iba a consultar, a llevar el tema a la ciudadanía para que se expresara, dado que el Parlamento le estaba dando la espalda, algo que era bueno. Pero bueno, tiene sus vericuetos también el tema consulta popular o plebiscito, vamos a tratar de aclararlo un poco. Para nosotros también tiene su complejidad. Bueno, el gobierno dijo, en efecto, que evaluaba la posibilidad de convocar una consulta popular por la ley Bases.
la Constitución desde 1994 y la Ley de Consulta Popular, que es la número 25432 del año 2001, se refieren a la posibilidad de hacer consultas populares vinculantes y no vinculantes. Para que sean vinculantes, deben ser convocadas por la Cámara de Diputados mediante un proyecto, mediante una ley. Tenemos la siguiente placa. Una ley aprobada por ambas cámaras y en caso de obtener el voto favorable de la ciudadanía se convierten automáticamente en ley. Es decir, tiene que pasar por la Cámara de Diputados la convocatoria a consulta popular. Las no vinculantes pueden ser convocadas por el presidente o por el Congreso, pero el voto de la ciudadanía no las convierte en ley automáticamente. Esto, sin embargo, le da legitimidad política a un tema al tener aval de la ciudadanía. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo, creo que está más adelante. Vamos con la siguiente. En la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, se incorporaron estos dos instrumentos que son de participación ciudadana, que no existían. La iniciativa popular, que es el artículo 39, y la consulta popular vinculante o no vinculante, que algunos llaman plebiscito. La consulta popular está contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Entonces está la iniciativa popular, artículo 39, y la 40 es la consulta popular. La iniciativa popular sería de abajo arriba, ¿no? Es el pueblo que pide someter, a través también del Congreso, y el artículo 40 habla de la convocatoria por la vía del presidente o del Parlamento. La siguiente, acá está el artículo 40, que es es clarísimo, ¿no? El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Acá trajimos un ejemplo. ¿Cuándo se habló de consulta popular? Sí. Creo la última vez, quizás María me pueda ayudar en esto, pero que se habló con insistencia antes de este momento, ¿no? Fue cuando diputados en 2018, que se debatió por primera vez el proyecto de legalización del aborto, proponían llevarlo a una consulta popular. Allí se habló de esta institución que, si no me falla la memoria, nunca se puso en práctica, salvo, otro ejemplo, consulta popular no vinculante, el acuerdo por el canal de Beagle con Chile, la ratificación, eso fue en 1984, que obtuvo un abrumador apoyo del 81% de las personas que fueron a votar. Había hecho el presidente Raúl Alfonsín un acuerdo con Chile para terminar con el tema de límites del canal de Beagle, que casi nos había llevado al borde ahí nomás, de una guerra con Chile en el año 1978, y lo solucionó el gobierno de con Raúl el gran Alfonsín, respaldo del y gobernador lo llevó de La Rioja, a que era consulta Carlos popular. Saúl Menem. Exactamente. Sí, señor. Sí, es parece. el famoso debate del canciller Caputo con Vicente Leónides Sadi. Sí. Menem, Duhalde y algunas otras figuras eran a favor. Estuvieron a favor como voces dentro del llegaron peronismo, al 72%. ¿no? Los números eran números, viste, no había demasiada fiscalización. Pero es el antecedente que tenemos de consulta popular, por eso no vinculante. Claro. Sí. No vinculante. Ahí hay algo de la utilización de la consulta popular más como una herramienta discursiva, casi una amenaza a veces de algunos sectores políticos, cuando ya sea el oficialismo de turno o una oposición que se resiste, de decir, bueno, entonces le planteamos el tema a la sociedad, que ellos opinen, digan lo que quieren, entonces el sector de la política en ese entonces estaba rechazándolo, no iba a tener otra que terminar acompañando. Que con lo que vos decís, Guido, efectivamente en la historia argentina se ha aplicado muy pocas veces, sí discursivamente, pero en la práctica no, y lo que estamos viendo ahora
en este contexto, después de la caída de la ley de bases, es una situación muy similar, ¿no? Sí, de sí, la sí, posibilidad de plantear un plebiscito, en este caso consulta popular no vinculante, para de alguna manera exponer a la oposición que no acompañó, pero que después en la práctica es mucho más difícil. Sí, Ni que así hablar la es. ley de bases, que tiene 600 artículos, muchos de esos los cuales no pueden pasar necesariamente por una consulta popular vinculante por el Además, te carácter digo de una las cosa, hay un reformas. dato al respecto a lo que vos decís que es clave, porque si no me equivoco, en la consulta popular la respuesta es por sí o por no nada más, cosa que vos podés decir entonces, Sí. ¿estabas de acuerdo o no? En aquel momento votabas por la solución pacífica al conflicto con Chile, sí o no. Y eso no lo podés hacer, obviamente, con los 654 artículos de la ley bases, Sí. obviamente. Pero creo que una de las características de la consulta es que lo único que podés hacer es optar por el sí o por el no, ¿eh? Sí, no, Exactamente. es así, por sí o por no. Eso, claro. Así fue en ese momento. Claro. Tampoco hay, retomando esto que decía María, no hay una cultura política de someter temas a la consulta popular vinculante o no vinculante en la Argentina, salvo estas excepciones. Que dicen que no, Y como dice María, de blandirlo como una amenaza. Uruguay y ¿no? Chile creo que son Sí. más proclives a las Sí. consultas populares. Sí, el día que se vota se pone algún tema a consideración. Ahora no me viene. Bueno, en Chile Uruguay, tuvo. perdóname, en Uruguay se puso a consulta, a consideración popular, la revisión o no de los años de la dictadura cuando volvió la democracia. Una Ujú. consulta popular. Es ¿sí? cierto. Que perdieron. La que ley de perdieron los sectores que planteaban la caducidad. revisión de lo actuado desde el 73 Exactamente. con Bordaberry hasta que vuelve la democracia. Sí, con Sanguinetti. Exactamente. Creo que es el año 80 y pico. Ley de 83. caducidad. Exactamente. Ahora se me fue el Sí, título completo. Bueno, y Chile tuvo las También. consultas por el tema constitucional, ¿no? Sí, el plebiscito era para ver si Pinochet podía volver o no a ser candidato a senador, creo que era, o candidato a presidente, me parece, el plebiscito. Sí, pero aparte, Claro. después en los últimos años, una vez que asume Sí, Boric, también. era precisamente la discusión si por la se Constitución. modificaba la constitución de la Constitución, claro. dictadura. Sí. Ahí sí. claramente te da una pauta de la dificultad del control. A veces cuando accionás Claro. este tipo de herramientas, se vio muy claramente. En el caso de Chile se avanzó con una reforma constitucional, pero la reforma constitucional, que en su momento fue una de las iniciativas que llevó a Boric a la presidencia, después no terminó llegando a buen puerto. Entonces, cuando un presidente pone a jugar una posibilidad de una consulta No. popular, es muy Perdés, difícil. es muy complicado, Y el caso de la claro. Argentina, que es un país mucho más heterogéneo y Claro. populoso que Chile o Uruguay, que por ahí Sí. Chile y Uruguay es mucho más sencillo de aplicar como herramienta. Argentina no sabés qué puede pasar. Claro. No, acá el único caso, como contaba Guido, fue la de Alfonsín y ganó cómodo. Pero te puede pasar que pierda, claro. ¿Y qué pasa después? Y después se habló mucho en términos reales, quizás no de amenaza, con el tema del aborto, ¿no? Cuando fue la discusión. Pero desde mi punto de vista era más de legisladores que no querían ir por una u otra posición y decían, Claro, no, este es que un tema defina la delicado, gente. hay que llevarlo a una consulta popular. Y luego lo animó mucho el sector celeste, que veía que tenía las de perder. Claro. Entonces, como última ratio, dice, vamos a una consulta popular, ¿no? A ver qué dice la gente. Queda una más, Pero, Braslavsky, a ver. El artículo 40, entonces, de la Constitución, dice, completamos lo que dice, Sí. el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. Eso es lo que luego quedó plasmado en 2001 en la Ley 25.432. Bueno, este es el instituto de la consulta popular. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora se enfrió un poquito respecto de, por todo Sí. esto que venimos diciendo, después de la ley bases, ¿no? Muy bien, el señor Braslavsky. En un ratito, vamos a la pausa ahora, pero viene un testimonio de la diputada Marcela Campagnoli, que es importante escucharlo porque es otra de las dudas. Campagnoli es integrante del bloque de la coalición cívica, que siempre fueron muy críticos de la opción de delegar facultades para el Ejecutivo. Lo hicimos, dicen, contra Kirchner, contra Macri, también obviamente vamos a rechazar facultades delegadas para con Milei,
Y bueno, y ahí está también el futuro de lo que va a pasar con la coalición cívica, como yo planteaba con los radicales, digo, ¿no? El bloque de Pichetto seguirá igual, por ejemplo, si hay una fusión del PRO más duro con la Libertad Avanza. Habrá algunos que migran para ese oficialismo. Y lo mismo los radicales que por ahora están solos. Digo, los radicales no son integrantes de Hacemos por la Coalición. Digo, ¿puede haber alguna fusión o vamos a tener más bloques, más pequeñas islas, ¿no? Porque uno tendría el bloque grande de Unión por la Patria, el más agrandado del oficialismo, y después tenés Hacemos, tenés los radicales, tenés los partidos provinciales. Bueno, todo eso lo están explicando en un ratito entre los dos, entre María Caferata, que escucha atenta, y el señor Guido Braslavsky. Nosotros, 11:25, nos vamos ahora a la pausa y después volvemos con Marcela Campagnoli. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, 11 de la mañana con 30 minutos entre Palomitas y Verde. Estamos con imágenes de la Plaza de los Dos Congresos. Y yo decía que era importante escuchar el testimonio de la diputada Marcela Campagnoli, que siempre se manifestaron con contundencia los 6 integrantes del bloque, diciendo que con el proyecto Bases no querían prácticamente nada y votaron en consecuencia. Marcela Campagnoli, a ver. Bueno, está llegando, dijo que venía demorado un minuto. Se respeta mucho lo que piensa el otro, tenemos autonomía porque integramos, como bien dijiste vos, venimos de distintas fuerzas, Margarita del Gen, están los socialistas, están algunos que son del PRO, como Agos Carreño, la coalición cívica, López Murphy, Miguel Pichetto, Emilio y Nicolás Mazot, es decir, y distintos diputados también del interior que representan a gobernadores del PRO. Algunos son de Chubut, otros son de Entre Ríos. Hay una diversidad, somos un lindo arcoíris. ¿Y a usted le parece el final abrupto, si se quiere, que tuvo la sesión del martes pasado? ¿Para usted resultó inesperado? ¿Tendría que haberse optado por otro camino? A lo mejor entrar en un cuarto intermedio para seguir negociando. ¿Cuál es su reflexión sobre el tema? Yo creo que primó la impericia, ¿no? El viernes habíamos votamos en general, la voté a favor. Votamos la coalición cívica, votó a favor la ley. Y se pasó un cuarto intermedio porque yo te recuerdo que se estaban negociando los diputados que representan a gobernadores, no es nuestro caso que no tenemos ningún gobernador, pero diputados de nuestro espacio y de otros espacios que representaban los intereses de sus gobernadores, estaban negociando de qué manera podían llevarse, aunque sea la coparticipación del impuesto país. Te recuerdo que todos estos gobernadores son nuevos y no estuvieron de acuerdo, como sí estuvieron los que estaban ejerciendo el gobierno en ese momento, con que Massa, por una medida demagógica y electoralista, diera de baja el impuesto a las ganancias, con lo que todos estamos de acuerdo que era un impuesto injusto, pero vos tenés que ver de qué manera compensás ese hueco que le vas a dejar al Tesoro. ¿De qué manera lo compensabas? Evidentemente lo hicieron con maquinita, emitiendo, por eso seguimos con la inflación que tenemos, y los gobernadores, todos nuevos, decían, bueno, nosotros tenemos que compensar ese hueco que tiene nuestra administración ahora porque no tenemos los fondos coparticipables que teníamos con el impuesto a las ganancias. Entonces, ahí se armó una negociación y desde el viernes al martes se pensó que se iba a avanzar en esa negociación. Cuando estoy sentada en la banca, varios diputados que respondían a gobernadores me dicen, che, no hemos tenido avance ni instrucciones, seguramente nosotros no vayamos a votar como habíamos quedado. ¿Qué pasó en esas 6 horas que duró la sesión del martes? En esas 6 horas se votaron 5 artículos. De los 5 artículos, 4 eran facultades delegadas. Nosotros, la coalición cívica, siempre habíamos dicho que nosotros nunca hemos votado facultades delegadas a nadie, porque nacimos como partido cuando Elisa Carrió rechaza los superpoderes a Caballo en el 2001. Bueno, ahí está la historia de Marcela Campagnoli diciendo lo que yo recordaba, que nunca le votaron facultades delegadas a nadie, pero haciendo hincapié en que ellos votaron en general la ley Bases. Si me ponían contra la pared, yo hubiese supuesto que no las habían acompañado, pero sí, iban a votar después en particular en contra de facultades delegadas, pero fueron parte de los 144 votos que aprobaron la ley Bases en general. Bueno, ahí está, muy atenta, Caferata, DNU 70/2023. Sí, señorita. Porque estamos en esta situación, sí, claro, a ver... Ese. Sí, ¿qué herramientas tiene un poco ahora el Ejecutivo que hay la ley Bases? Una, nuestro compañero Guido Velasquez la desarrollaba, que era el tema de las consultas populares, que un poco se está cayendo a pedazos. Lo vimos con el caso de Gerardo Milban, que presentó una propuesta de una consulta popular y salieron desde el propio oficialismo, así que no iba a avanzar en ese sentido. Y ahora lo que te sostiene de Casa Rosada es que lo más probable que en los temas que se pueda, es decir, los que no tengan que ver con cuestiones penales, tributarias,
de partidos políticos o electorales, el Ejecutivo va a seguir avanzando con DNUs. Es decir, lo que no pueda pasar por el Congreso a través de DNU, que era algo que ya se sospechaba de los sectores de la oposición casi desde un principio, que si el Congreso representaba trabas, se iba a avanzar a través de DNU. Pero hay un DNU madre que un poco en el marco del debate de la ley de bases corrió a un costado, pero que está en vigencia ya hace más de un mes. Que tiene más importancia después de la caída de la ley que antes. Sí. Porque si vos tenías la ley aprobada, el DNU era casi como secundario. Sí. Pero si no está la ley aprobada y el DNU vigente, a ver. No, lo que te dicen algunos sectores adentro del PRO incluido es que lo que en realidad le importaba a Milei era el DNU. Sí. La ley bases, si salía mejor, tenía las facultades delegadas, el caso de las privatizaciones, pero lo que más le importaba al presidente y Casa Rosada era este DNU, que, dicho sea de paso, incluye las privatizaciones e incluye la declaración de las emergencias, que después le terminaron rechazando en el recinto. Entonces, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Esto se presentó el 21 de diciembre, pero recuerdan que en su momento no habían explicitado la fecha de su aplicación, termina empezando a funcionar 8 días después, es decir, particularmente el 29 de diciembre, justo antes de que termine el año. En total tiene 366 artículos que modifican y derogan más de 100 leyes, ¿no? Es un poco el núcleo de todo este paquete diseñado por Federico Sturzenegger, el ministro sin cartera. Que lo defendió esta semana otra vez, ¿no? Exactamente. Sí. Pero que la idea, la apuesta a la desregulación general de la economía del país y la refundación de la Argentina venía de acá, porque lo que hace es borrar de un plumazo que serán 50, 60 años de trabajo legislativo que desde La Libertad Avanza identifican como que son el núcleo de los problemas económicos que tiene el país. Es decir, derogaba leyes como la ley de alquileres, con consecuencias muy claras que se están viendo hoy en día con la dificultad de acceder a algunos valores de los alquileres con precios que ya van en dólares. Pero bueno, deroga la ley de alquileres, esto está funcionando, deroga la ley de abastecimiento, deroga la ley de promoción industrial, deroga la ley de tierras, por ejemplo, y es una mención que hace la propia Cristina Fernández de Kirchner en el documento que presentó hoy a la mañana, que advierte sobre la posibilidad de una extranjerización de las tierras, porque lo que hacía la ley de tierras de alguna manera era limitar la posibilidad de empresas extranjeras o personas de la compra de propiedades en el país. Bueno, la deroga la ley de góndolas. Todas las políticas orientadas al control de precios en general terminaron siendo derogadas porque desde La Libertad Avanza y el propio Javier Milei siempre identificaban que cualquier tipo de control del Estado sobre la economía tenía consecuencias negativas y era uno de los motivos del desequilibrio de fiscal y una de las causantes de la inflación. Bueno, este decreto hoy funciona, excepto algunos puntos que ahora vamos a repasar, porque ¿cuál es el problema? El decreto salió, está funcionando, debe todavía un tratamiento parlamentario en la bicameral y después, en todo caso, en el recinto, pero como bien sabemos, lo que tienen los decretos es que desde el momento que se presentan, empiezan a funcionar. Ahora, María, te hago una pregunta, porque claro, esto es muy disímil. Una cosa es ley de góndolas, que uno en definitiva lo que tendría que modificar es el escaparate de un supermercado, que no es tanto, y otra cosa es decir, yo invierto 200 millones de dólares en comprar tierras, siendo extranjero. Es distinto, me parece, ¿no? Una cosa es la ley de góndolas. Si el DNU es derogado, volvemos a acomodar los escaparates en el supermercado. La ley de tierras es más complicado, me parece, Sí, ¿no? es el impacto concreto sobre el país, decís, en general. Y claro, sí. digo, un club, sociedades anónimas, compro un club y soy un inversor y después el DNU no lo aplico. Son distintas cuestiones, me parece, ¿no? ¿O no? Sí, y por eso era el temor y lo que te decían, a ver, vos tenés, y después lo vamos a discutir, porque otra cosa es la discusión política que se está dando en el resto de los partidos sobre apoyar o no apoyar el DNU. Lo que te decía el radicalismo, que buscó 1000 maneras de plantearle a Javier Milei que llevara y tradujera este DNU en espejo en leyes, o aunque sea lo dividiera por partes, porque había iniciativas o leyes que se derogaban que podían no estar de acuerdo por, digamos, el contenido mismo. El caso de la derogación de ley de tierras era uno de ellos.
se lo planteó de esa manera y va a ser una discusión porque los DNUs no se aprueban o se rechazan, no se pueden modificar. No hay una manera. Sí. Es como un plebiscito, exactamente. Entonces, la discusión política que estaba viendo alrededor del DNU era esa. No es todo lo mismo. No es lo mismo derogar la ley de góndolas que derogar la ley de tierras, efectivamente. Ni que hablar que después lo vamos a repasar. Esto incluye el caso de las privatizaciones, ¿no? Que lo que te decía es muy difícil. Hay un tema de seguridad jurídica que siempre advirtieron en este sentido de la coalición cívica o del propio radicalismo, de qué empresa te va a comprar una empresa nacional y pública que fue privatizada a través de un decreto con la posibilidad de que después la Corte Suprema intervenga y te lo termine declarando inconstitucional, ¿no? Entonces, tiene que ver con que si bien el decreto empieza a funcionar, jurídicamente puede ser puesto en duda. Y esto ya está pasando hoy en día. ¿Por qué? Vamos a la próxima placa. Porque vos ya tenés hoy artículos que fueron suspendidos por la justicia. Sí, los laborales, ¿no? El más claro es el laboral, que después lo voy a repasar más en puntual, pero son varios, no es solamente la reforma laboral con la famosa movilización de la CGT yendo a la justicia a presentar, que después la Cámara de Trabajo se la acepta. Si no tenés, por ejemplo, el caso de las sociedades anónimas deportivas que vos decías, Pato, ya hay una cautelar que suspendió los artículos que establecían que las organizaciones deportivas no podían impedir el ingreso de los clubes que sean sociedades anónimas. Después también el caso de las prepagas. En este caso puntualmente hubo fallos puntuales de denuncias que habían hecho usuarios de algunas prepagas que, si bien no establecía para la totalidad que se veía afectado de la liberación de las cuotas, sino que le decían a esos casos puntuales que los obligaban a retrotraer las cuotas antes de los aumentos generales que hubo y masivos de todas las prepagas. Pero son casos puntuales. ¿Qué otros artículos fueron suspendidos? A ver. Vamos a la próxima placa. Ahí está. Ahí está. Y el caso de la reforma laboral, porque es una de las más grandes, de alguna forma, y que forma parte de la discusión de la política argentina hacia ya muchísimos años. Y esto es además uno de los capítulos del DNU, que desde La Libertad Avanza y desde el PRO se está analizando la posibilidad de plantearlo como una ley, ¿no? Como un proyecto de ley para debatirlo en el Congreso, precisamente por esto, porque hubo 6 medidas cautelares que suspendieron el capítulo que ampliaba algunas de las modificaciones que planteaba la reforma laboral. La ampliación del periodo de prueba a 8 meses, la ampliación de los pisos de cobertura mínima para los servicios esenciales en el caso de medidas de fuerza, restringía las asambleas, reducía las indemnizaciones por despido y eliminaba las multas por empleo no registrado, entre muchas otras modificaciones que planteaba la reforma laboral. Hubo muchas medidas cautelares, este capítulo directamente se suspendió y hay una sospecha muy clara de parte del oficialismo de que esto en la justicia no pasa hacia a través de DNU. Por eso la idea es presentarlo como un proyecto de ley. Hay que ver si eso, a la expectativa de ver qué pasa el 1 de marzo con la apertura de sesiones ordinarias y qué parte de la ley bases y qué parte del DNU terminan apareciendo como proyecto de ley, que fueron también de vuelta, ¿no? El reclamos de los sectores del radicalismo, la coalición cívica, el PRO, el bloque de Pichetto, que vienen pidiendo. Hay cosas que están en el DNU que tienen que ser debatidos en el pleno de la Cámara. Hay que ver, bueno, cuál de estos reclamos toma Javier Milei en un contexto de guerra abierta con los sectores opositores que no le votaron en particular algunos artículos de su ley bases. Ahora, esto es el contenido perfecto. Vamos a lo que tiene que ver con, listo, el DNU está funcionando, excepto los artículos que fueron bloqueados por la justicia. ¿Cuál es el tratamiento legal, es decir, el que sostiene la ley 26.122, que tendrían que tener todos los decretos de necesidad y urgencia? Ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos conversado 1000 veces, pero la bicameral tiene 10 días para expedirse sobre la validez o invalidez del decreto una vez que se presenta, y vencido este plazo, tiene la posibilidad de llevarse y tratárselo directamente del recinto. La estrategia hoy por hoy de Unión por la Patria, tanto en el Senado y en la Cámara de Diputados, y si quieren después conversamos lo que está pasando en el Senado, que mañana se volvió a pedir una sesión para tratar el DNU. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, todavía no hizo la convocatoria, no creemos que vaya a existir esa convocatoria, pero bueno, Unión por la Patria y el peronismo en general está diseñando una estrategia para rechazar el DNU directamente en el recinto, porque la bicameral, y este es uno de los principales problemas, y después vamos a repasar la carta que envió el radicalismo,
no se conformó todavía. No. Legalmente ya se debía haber conformado y ya tendría que haber emitido dictamen, pero nunca se conformó y el principal problema es que la Cámara de Diputados todavía no designó a los representantes de la Cámara de Diputados. Vos hoy ya tenés de parte del Senado algunos integrantes ya formalizados por carta presentada de la propia presidenta del Senado. Lo tenés a Juan Carlos Pagotto de la Libertad Avanza, Víctor Zimmermann del Radicalismo, Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero, salteño y integrante de uno de los bloques provinciales, Carlos Camau Espínola, ex integrante del Frente de Todos, que rompió en su momento con el Frente de Todos y pasó a armar un bloque aparte, también provincial. Y después tenés a los 3 senadores y senadoras por parte del peronismo, que son Anabel Fernández Agasti, Mariano Recalde de la Cámpora y María Teresa González, formoseña. Acá hubo una disputa, y esto es lo que explica en parte por qué la Cámara de Diputados todavía no designó a los representantes, que tienen que ver con los lugares que le corresponden a Unión por la Patria y lo que es lugares que corresponden, según la Libertad Avanza, a Unión por la Patria. Para Unión por la Patria, como representan cerca del 40% de 40% en el caso de la Cámara de Diputados, es un poquito más en el caso del Senado, le corresponden, según el peronismo, 4 de los 8 lugares que le corresponden a cada Cámara. La Libertad Avanza, y esto lo hizo primero en el Senado, tejió un acuerdo de mayorías con todos los bloques que no son Unión por la Patria para designar, bueno, la mayoría es esto, son la Libertad Avanza con el PRO, con el Radicalismo, con la Coalición Cívica, con los bloques provinciales. Troni fue, ¿no? Exactamente, que eso sirvió para la designación de quién iba a ser el presidente provisional, pero también para distribuir un poco los lugares de la bicameral. Es decir, como nosotros somos la mayoría, nos corresponde la mitad más 1 y entre los diferentes bloques que no corresponden todos al oficialismo, no distribuimos entre nosotros lugares y dejamos a Unión por la Patria que se quede con la minoría. Sí. Esta misma discusión se estaba dando en la Cámara de Diputados. La diferencia que sostenían de parte de Unión por la Patria, no sé si se acuerdan, que el acuerdo para la designación de la presidencia de la Cámara fue distinta. Hubo un acuerdo basado en la integración de las comisiones según la composición de los bloques por DONT, que después se termina borrando, dado que claramente al oficialismo no le convenía ese acuerdo que había llegado en su momento con Germán Martínez. Bueno, frente a este escenario de disputa por los lugares, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, todavía no designó los lugares. ¿Qué es lo que dice la Unión por la Patria? Nosotros le enviamos 4 lugares, en el último de esos 4 lugares, la Cámara de Diputados, está Germán Martínez, que es el presidente del Bloque Unión por la Patria, sabiendo que en todo caso les pueden quitar uno, como pasó en el Senado, y lo que denuncian es que el problema no es por los lugares, sino que es político, porque el oficialismo no quiere poner en funcionamiento la bicameral. Hasta ahora era una lucha que daba en soledad Unión por la Patria. ¿Qué es lo que pasa después de la caída de la ley base? Son muchos sectores los que están enojados y entonces entre esos sectores está el radicalismo, que vos, Pato, hablabas de ver qué lugar ocupan ahora en la reconfiguración del mapa político. María, lo que a mí me dijeron es que los radicales dirían, che, para no confrontar tanto con el gobierno, ustedes junten el quórum, que creo que le faltan 1 o 2 para el quórum, porque dicen que hasta Camau Espínola por Corrientes se está votando, que después nosotros apoyamos, consecuencia del nivel de enfrentamiento que ha tenido el gobierno nacional con gente como Maximiliano Puyaro, por ejemplo, ¿no? Entre otros, por supuesto. Sí. Así que entonces, claro, de pronto podés tener 37, 38 votos para derogar el DNU, que es el gran problema que tiene Villarruel y el gobierno. Y por la cual no convoca la sesión. Porque está muy claro que Unión por la Patria consigue los 4 votos que le faltan, porque tiene 33 senadores, le faltan 4 por el quórum. Llega a tenerte esos 4 más, que un poco está bastante cerca, no van a ser solo los 37 los que van a votar en contra. Va a ser también gran parte del radicalismo y eso te lo dicen ellos mismos. Exactamente. Y no es lo mismo que te rechace el DNU, Unión por la Patria con algunos partidos provinciales que gran parte de el armado político que está enojado con el actual oficialismo. Pero bueno, un anticipo de eso se vio hace unos días con la carta que envió el radicalismo. Vamos a la próxima placa. A Martín Menem le envían hace un par de días una carta en la cual le reclaman a Martín Menem precisamente que conforme a los integrantes que faltan de la Cámara de Diputados para la bicameral. Y le advierten, de persistir en su actitud dilatoria, tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional que todos los miembros del Congreso hemos jurado respetar y hacer respetar.
es una advertencia que hasta ahora no se había visto de parte del radicalismo, que está ocupando una posición medio incómoda de no hacer de oficialismo, de esta voluntad de responsabilidad institucional de acompañar las leyes del actual oficialismo, pero poniendo algunos peros, y que ahora Javier Milei directamente lo está posicionando en el lado de los enemigos. Entonces, el radicalismo no quiere quedar pegado al kirchnerismo, pero tampoco quiere quedar como el oficialismo. Y esto es una de las manifestaciones más duras que tuvo hasta ahora. Y prestemos atención a cuáles fueron las firmas, porque esto no fue solamente Facundo Manes el que firmó esta carta, que votó en contra de la ley Bases, que había manifestado una clara objeción hacia las iniciativas del oficialismo de un principio. Tiene la de Martín Lustó, presidente del radicalismo, pero tiene la de Rodrigo de Loredo, que Rodrigo de Loredo hasta ahora... Todas las autoridades son. Todas las autoridades, pero... Vicepresidente de bloque, Pablo Blanco, secretarios del partido como Naidenov y Luis Naidenov, como Luis Brizuela y Naidenov, efectivamente. Sí, pero vos ahí tenés algunas figuras como Martín Lustó que estaban teniendo una mirada mucho más crítica del DNU, que se habían manifestado en contra, y otra cosa es Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, pero que había hecho lo imposible para que saliera la ley de alguna manera y estaba mucho más alineado con la Libertad Avanza que algunos otros sectores del radicalismo. Lloró porque no se pudo aprobar la ley. Exactamente. Entonces, frente a eso, que el radicalismo le envíe esta carta, bueno, te habla un poco de cómo están dándose las conversaciones adentro del radicalismo frente a esta situación de caída de la ley Bases. Bueno, ¿dónde nos posicionamos con el PRO y la Libertad Avanza ya casi alineados como un nuevo interbloque oficialista? El kirchnerismo y Unión por la Patria como objeción muy clara junto a la izquierda, y el radicalismo queda en este lugar incómodo, odiado, insultado y criticado constantemente por parte de Javier Milei. Recordemos que Milei ha tenido identificado el radicalismo ya casi desde su campaña electoral. Bueno, a ver cómo maniobran entre ambos polos durante las próximas semanas, va a haber que prestar atención. Pero bueno, esto en principio es el camino que le queda al DNU. Habrá que prestar atención a lo que pasa el día de mañana en el Senado. Lo más probable es que Victoria Villarruel no convoca la sesión y haya que esperar hasta marzo. Pero bueno, te habla de los avales que está buscando el peronismo. Ahí estamos. Con el señor Braslaski tenemos un último dato enseguida, pero me parece que es muy importante lo que dijo ayer, martes, González de Alessandro, que es un hombre de la Libertad Avanza por la provincia de San Luis, que dijo que advierte González de Alessandro que si el presidente le da la espalda al Congreso, incentiva a que los legisladores le den la espalda al presidente. También mencionó y le agradeció mucho a Cristian Ritondo, un gran aliado. Dijo, si en el Congreso le rechazan todo a Milei, va a tener que gobernar con las herramientas de la Constitución, y dijo que también hay que dar prácticamente por terminado cualquier intento en torno a avanzar el gobierno con la ley Bases. Repito, González de Alessandro, hay que ver, hoy es 14, quedan 2 semanas para el famoso tema del 1 de marzo. Esta semana debería ser decisiva, por lo menos, en ver si se avanza en este acuerdo con el PRO, ¿no? En esta formalización de un acuerdo, ¿no? Claro. La vuelta del presidente. No tenemos clara cuál es la agenda de reuniones, además que está teniendo Milei, cuando se reúne, pero eso debería ser decisivo en lo que va a venir, por lo menos en términos parlamentarios. Sí, hay un montón de voces, qué sé yo. Algunos dicen que Karina Milei había cuestiones que no quería, que no quiere únicamente una cuestión parlamentaria, no quiere que ni lo toquen al presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Sí. Pero bueno, a mí me parece, la verdad, yo te digo, hablé con Hernán Lombardi el sábado. Y no lo veía, no dijo que no, pero no lo vi muy motivado, ¿me entendés? Ellos saben que un acuerdo parlamentario implica un montón de cuestiones, que en la Libertad Avanza hay reglas con las cuales ellos no comulgan demasiado, no están acostumbrados. No lo noté muy enamorado de la idea, pero bueno, no sé. Sí, por eso de vuelta, ¿no? Depende de la forma que termine adoptando ese acuerdo. El acuerdo no va a ser solamente parlamentario. A Javier Milei yo creo que le gustaría que el acuerdo sea solo parlamentario, un poco reforzar el número que tiene la Cámara de Diputados y en el Senado, pero no arriesgarse a una infiltración, ¿no? de todo el PRO adentro del gabinete.
Mauricio Macri no tiene ningún interés y se vio hace 2 meses cuando estas mismas discusiones se estaban dando cuando se conformaba el gabinete de no nos interesa solamente ya un acuerdo como un interbloque, sino queremos lugares y cargos de poder. Claro. Se han cargado de, en la última semana, filtrar de alguna manera qué ministerios le interesan particularmente. La jefatura de gabinete misma, ¿no? Lo quiere el lugar de pose, quiere el Ministerio de Interior, lugar para el cual se la de Diego Santilli. Me parece que son escuelas muy difíciles de asimilar y de convivir, me parece a mí. ¿Qué sé yo? Una presidenta del ANSES que sea María Eugenia Vidal conviviendo con Milei presidente, con el estilo que está mostrando Milei, qué sé yo. No sé si se acostumbra a ella, ¿me entendés? No, necesitas un acuerdo de lo que van a hacer los dos líderes de los dos partidos. Sí. En todo caso, responderán a Mauricio Macri, pero de vuelta, el PRO todavía tiene que ordenarse, designar un presidente y terminar de analizar a ver qué forma va a adoptar y con qué funcionarios y con qué dirigentes, porque hay algunos... Abeluto, Rodríguez Larreta, hay que ver si están de acuerdo con la forma final que vaya a tener el PRO como un armado para 2025, como incluso el mismo frente político. Tenemos que irnos, señor Raslaski, bienvenido. Bueno, muchas la pasó gracias. bien en la montaña, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Bienvenido entonces. María Caferato, un gusto. Nosotros nos vamos. Siguen con el señor Horacio Embón. Por nuestra parte, nada más. Gracias y hasta mañana. Buenos días.